Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Otra vez soy Edgar Peñalosa López y me encuentro esta vez para abordar el tema de trabajo en equipo en el tenis, problemáticas y soluciones. Todos me conocen y saben que soy entrenador desde hace muchos años, que jugué un poco de tenis desde muy pequeño y que soy también papá de chicos que juegan tenis. Pensando un poquito en ellos y en el futuro, es que me di la tarea de hacer una pequeña investigación al respecto de esto y bueno, he querido compartirlo como parte de las cosas que en la vida he ido aprendiendo porque de verdad me parece que este es un tema que hay que trabajar mucho en México y en países de Latinoamérica. Muchos estudios que se han realizado se encaminan a esto. Hay que hacer mucho trabajo al respecto y bueno, espero que les guste. Me voy a apoyar de esta presentación. Vamos a ver. Antes que nada, hacer una caracterización de lo que es el tenis y lo que pudiera ser el trabajo que se ha estado realizando al respecto de conformar grupos o equipos alrededor de un tenista o de varios tenistas. Pues de entrada, entender que el tenis es un deporte individual y que eso ha generado una cultura de individualismo. En países como México pasa mucho que eh, a, había pocos torneos en equipo. Pareciera ser que esta cultura viene cambiando. Este año ya la ATP lanzó su torneo en equipos. La Laver Cup también es un torneo nuevo. Y parecería que de a poco se viene como generando una nueva cultura de el tenis en equipo, ¿no? Pero generalmente se ha caracterizado por sus singles. El tenis es un deporte de singles en el que ni siquiera los entrenadores pueden fungir como asesores dentro de un partido, el chico está totalmente solo. Y esto ha generado una cultura de un deporte muy individual. Mucha gente que no practica tenis, pues lo ve como un deporte individual. Yo siempre digo que para poder jugar tenis requieres por lo menos de otra persona que esté del otro lado de la red. Si no tienes una persona del otro lado de la red, no puedes jugar al tenis. Aunque esta persona sea tu contrario, en el caso de la competencia, termina siendo tu compañero. Porque de entrada, si no estuviera, no podrías jugar al tenis. La idiosincrasia del latino. Muchos estudios que se han hecho apuntan a que el latino tiene una tendencia al individualismo. Es más ególatra, piensa más en sí mismo, le cuesta mucho trabajo compartir, le cuesta mucho trabajo ver o alegrarse porque al otro le está yendo bien. Nos han educado para eso desde nuestras casas y en las escuelas, nos han educado para eso. Yo soy maestro y percibo cómo en la escuela a veces te educan en el individualismo, te sientan en mesabancos individuales, te dicen que es tu conocimiento, que no lo debes compartir con nadie. Ya sabes, cuando se hace un examen, que no dejes que nadie te copie. No se promueve la colaboración. Es tú piensa para ti, porque esto es para ti, y se acabó. Tenemos mucho esa tendencia. En tenis se nota mucho. Yo en los torneos, en los eventos a los que he podido ir, me doy cuenta cómo la gente viaja de manera individual. Viaja el jugador con sus papás o con su entrenador de manera individual. No hay uniones de colaboración, de cooperación, de que si nos encontramos en un torneo en otra ciudad, pero venimos de la misma ciudad, pues nos encontramos y compartimos y entrenamos juntos. Esto no se da, se da poco, ¿no? A lo mejor se da, pero se da muy poco, ¿no? Entonces, hay mucho desconocimiento al respecto de los beneficios que trae trabajar en equipo, ¿no? Nosotros podemos ver, por ejemplo, en Europa, cómo se organizan, cómo está la comunidad europea, tienen una moneda con la que se manejan todos, entre ellos hay una situación de colaboración y por ende de crecimiento, y a nosotros no nos han dicho lo importante que es pensar que dos cabezas piensan más que una y cuatro brazos logran más que dos. Hay toda una cultura alrededor, es un tema muy profundo, pero bueno, hay mucha información en internet de que se han hecho estudios
al respecto de que el latinoamericano no es tanto, ¿no? Yo no encuentro una comunidad latinoamericana, por ejemplo, ¿no? Como la comunidad europea, que tienen su Europa League, y que se organizan no solo en el deporte, sino en la política, y que unen esfuerzos y que entonces tienen resultados más grandes. Nosotros no lo estamos haciendo, ¿no? Y luego hay una competencia mal entendida. Nosotros de repente entendemos por competencia ganar o perder, y parecería que lo único importante es ir a competir y ganar. No hay una cultura de ver la competencia como un proceso de aprendizaje, como un proceso de desarrollo. Entonces se trata de ganarle al otro y a veces hasta de ponerle el pie al otro para que el otro no gane. Yo he escuchado pláticas entre papás, por ejemplo, entre entrenadores también, donde empiezan a ver que si en un tercer jugador, si por error le dieron más puntos, por ejemplo, y salió clasificado en un torneo, y la gente protesta, no, porque él va a avanzar y le dieron más puntos y entonces tiene más posibilidad y que no sé qué, a un chico que no le tocó contra un preclasificado y a mi hijo sí, o a mi jugador sí, si es entrenador. Y empieza a haber una problemática de una competencia mal entendida, ¿no? No entendemos la competencia como un proceso de formación, como un proceso de aprendizaje, de desarrollo, un proceso evolutivo. Y lo vemos como cada competencia tengo que ir y tengo que ganar. Hay gente, parecería en ocasiones que hay personas que hasta buscan hacer que el otro pierda. Entonces hay por ahí un malentendido de lo que es la competencia o de cómo podríamos verlo. Ahora bien, para Treviño Alanís, Ninfidalia y Abreu José Luis, que han hecho un artículo científico aquí en México al respecto de trabajo en equipo y algunas problemáticas, encontraron estas 5 situaciones anómalas que generan disfuncionalidad. 1. Falta de confianza en los integrantes. Cuando en un equipo de tenis el entrenador no confía en su atleta, el jugador no tiene toda la confianza en su entrenador, en su preparador físico, cuando el papá o los papás no tienen confianza en el entrenador o el entrenador no tiene confianza en los papás, pues esto no va a funcionar. Un equipo requiere de confianza total, confianza completa. Los grandes equipos de tenistas que han tenido grandes resultados, generalmente cuando tú escuchas en sus entrevistas hablan de eso, ¿no? Yo he escuchado muchos jugadores retirados que dicen, es que mi entrenador era como mi segundo padre. O sea, imagínate el nivel de confianza que un jugador le da a un entrenador que lo ve como su segundo padre, ¿no? O padres que ven a su entrenador como el experto y que lo dejan trabajar y que no se meten y que hacen lo que este experto les dice, ¿no? Porque tienen toda la confianza en él, ¿no? Los jugadores, por supuesto, los atletas pues tienen toda la confianza en sus padres y cuando la tienen también en los entrenadores y cuando la tienen en sí mismo es cuando logran cosas muy grandes, ¿no? Bueno, temor al conflicto. Pasa mucho en nuestra cultura que en todo equipo va a haber conflicto, va a haber encontronazos, porque somos personas diferentes, porque pensamos diferente, porque tenemos objetivos diferentes, tenemos vidas diferentes. Y en esta situación pues va a haber conflicto, porque se especula sobre la actitud de alguien más y cuando no se dan las cosas, pues hay conflicto. Y es normal, es puramente normal que suceda en un equipo. Pero a veces, en algunas culturas latinoamericanas, en México pasa, aquí donde vivo yo pasa mucho, es algo que observo mucho, que de repente por no entrar en conflicto la gente no discute, no enfrenta y no resuelve el conflicto en el que se pueda encontrar, ¿no? Y prefieren eludir. Esto genera una ruptura en el trabajo en equipo. Esto no sirve y rompe toda la estructura de un trabajo en equipo. Falta de compromiso. Un equipo requiere de compromiso, lo vamos a ver más adelante, requiere de un compromiso total. Pero cuando no lo hay, cuando el atleta pues no está totalmente comprometido y no llega a sus entrenamientos en tiempo, no llega motivado y no hace su mejor esfuerzo siempre y en cada momento, ¿verdad? Cuando no trae su equipo necesario, cuando no llega con 2 raquetas, cuando no lleva agua, cuando no lleva el bloqueador, la gorra, etcétera, etcétera, pues no está siendo responsable. Lo mismo un entrenador que llega tarde a su entrenamiento, el entrenador debería ser el primero, ¿no? En llegar a su entrenamiento, que no trae su equipo, que no prepara su clase, que no se prepara él. Entonces,
no está viendo la responsabilidad, ¿no? O papás que tienen otros eventos sociales, que llevan tarde a entrenar a los chicos, que se les hace muy fácil de repente pues el fin de semana no ir, aunque habíamos quedado de ir, pues no van. Entonces cuando hay una falta de compromiso, un equipo truena. Falta de atención a los resultados. Esta es otra cosa. Esto de medir los resultados. Dicen que lo que no se mide, no se mejora. Y en México, y considero en algunos otros países también de Latinoamérica, no tenemos esta costumbre de evaluar, de medir lo que estamos haciendo. Primero, tener objetivos claros, ¿no? A corto, a mediano y a largo plazo, y luego saber evaluarlos. Tener una estrategia de evaluación, evaluarlo y ponerlo en el papel y hacer estadística y hacer comparativos y hacer análisis, es algo que tenemos que estar haciendo siempre. Pero en México pasa que a veces ni siquiera sabemos hacerlo. Hay sabemos entrenadores que no anotamos nada, no medimos nada, no evaluamos nada. Entonces, esto lógicamente pues lleva a la quiebra un equipo, porque si tenías objetivos y no sabes si los estás cumpliendo, si no sabes si estás avanzando porque no los evalúas, pues esto te va a llevar a una situación de fracaso. ¿Qué es trabajar en equipo? Para Cardona y Wilkinson, trabajar en equipo es sinónimo de colaboración organizada para alcanzar un objetivo común. Esto demanda la comprensión de las interdependencias que surgen entre los miembros del equipo y obtener el máximo desempeño de ellas en beneficio de la consecución de las metas comunes. Dice, qué importante es entender las interdependencias que surgen dentro de un equipo. Un equipo que trabaja bien, que está bien cohesionado, va a tener a sus integrantes dependiendo unos de otros. El atleta depende de su entrenador, de que su entrenador esté bien preparado, de que haga un buen trabajo, y depende, por supuesto, de sus padres, de que sus padres tengan la visión, tengan la pasión, tengan las ganas, ¿verdad? La motivación suficiente para apoyarle, para darle seguimiento a todo lo que sea que tenga que hacer. Hay una interdependencia. ¿Qué pasa con el entrenador? El entrenador depende de su atleta, de su motivación, de su pasión, de sus capacidades, de sus habilidades, y también depende de los papás. Si los papás no están totalmente involucrados, pues esto no va a funcionar, ¿no? Hay una interdependencia, y entender esta interdependencia se convierte en una acción importante. Es importante que cada uno de los miembros, de los integrantes, entiendan la dependencia que tienen con el resto y que lo sepan manejar. Lo vamos a ir viendo más adelante. Vamos a ver la diferencia. Les propongo, veamos la diferencia entre un equipo y un grupo. Una cosa es juntarnos en grupo y para tratar con algún fin común, ¿verdad? Con algún objetivo común y resolverlo y ya. Y otra cosa es querer formar un equipo. A ver, en este esquema de aspectos comunes les propongo, miren, equipo versus grupo. Mientras que un grupo busca la cooperación, un equipo busca la colaboración. Ambos hacen aportaciones. Verán que al centro tenemos aportaciones. Ambos están haciendo aportaciones. Aquí tenemos. Pero las aportaciones son de diferente tipo, de diferente manera, con un diferente objetivo. En un grupo se busca cooperar o apoyar. Yo soy parte de un grupo, nos juntamos para apoyar a una fundación, a una beneficencia. Entonces nos juntamos a algunas personas y decimos, ¿cómo podemos cooperar? Ok, pues hay que hacer una cooperación económica, hay que hacer una cooperación en especie, hay que apoyar en asesoría y punto. Yo voy, hago mi cooperación, hago mi aportación y me desentiendo. Y que Dios los bendiga, que les vaya bien y ojalá que todo salga como debe salir. Yo ya aporté y ya. Muy diferente en un equipo. En un equipo hay colaboradores. Y un colaborador tiene un compromiso mucho más alto. Y termina siendo leal al grupo. En las buenas y en las malas, estar ahí. Un colaborador que llega a su centro de trabajo y que encuentra algo que está mal colocado, lo toma y lo coloca bien, aunque no le toque hacerlo a él. Porque entiende que el resultado del equipo depende de que se haga todo lo que se tiene que hacer. No nada más que cada quien haga lo que tiene que hacer, sino que se lleven a cabo todos los procesos. Y si yo soy parte del equipo, entonces, y yo puedo aportar en alguno de los procesos, lo hago. Va más allá
de lo que estoy obligado a hacer. Hay un compromiso mucho más grande de hacer nada más lo que estoy obligado a hacer, porque tengo un compromiso. En un equipo de tenis, cuando hay compromiso, pues llego antes de la hora que tengo que llegar, me preparo mejor, estoy viendo más allá de lo que me toca ver, porque estoy esperando llegar que el equipo alcance un objetivo. Entonces, si alguno de los integrantes se queda, pues yo estoy observando y veo qué puedo hacer, ¿no? Si alguna situación no se está generando, pues veo cómo se genere. Si algún proceso se está deteniendo, pues veo que no se detenga. Entonces, aquí en este sentido, un entrenador va más allá de su trabajo en las 3 horas que tiene que entrenar. Y está observando torneos, y está observando hasta la parte social, la parte emocional de su atleta, de sus papás. Está preocupado porque los papás de sus atletas también tengan información, los informa, los anima, los motiva. Va más allá. Lo mismo los papás. Van más allá de darle al hijo lo mínimo requerido, lo básico. Y están pensando qué más puedo hacer yo para aportar al equipo, sin salirse de su rol. Ahorita vamos a ver qué es esto de los roles. De manera que en un equipo tú encuentras colaboradores que están mucho más comprometidos y que son leales al equipo, ¿no? Y que van a estar en el principio y el final, del principio al final, y en las buenas y en las malas. Y estarán ahí y se van a poner la playera siempre. Y en un grupo, pues encuentras un grupo de personas que aporta, ¿verdad? Que comparte, que apoya, ¿no? Si alguien se equivocó y lo puedo apoyar, lo apoyo y ya, ¿no? O sea, una vez, tampoco lo voy a estar apoyando cada vez de que se equivoque. Ya le toca lo suyo y que lo haga, y si no, que no lo haga y no funcionó y ni modo, ¿no? Entonces, bueno, diferenciado entonces entre equipo y grupo. Y en tenis, en países como México y otros de Latinoamérica, hace falta hacer equipos de trabajo. Grupos ya hay. Y a todo esto, ¿qué es un equipo de trabajo? Bueno, pues para Bonifaz Villar, en un libro que escribe, nos presenta varios conceptos. Este es uno. Es un grupo en el que los esfuerzos individuales dan como resultado un desempeño mayor que la suma de las aportaciones por individuo. Decíamos, no es como que teníamos que juntar 100 pesos y los 10 integrantes del grupo aportamos 10 pesos y ya los juntamos. Ya están los 100 pesos. Hubo una aportación. No. Las aportaciones de colaboradores se multiplican. Doy los 10 pesos y ¿qué más se necesita? ¿Y qué más tengo que hacer? ¿Y quién los va a llevar? ¿Y qué se va a comprar? ¿Y quién lo va a hacer? ¿Lo puedo hacer yo? ¿Lo hago yo? ¿Quién más lo va a hacer? Yo lo llevo, yo lo traigo. Un colaborador va más allá. Entonces, esa aportación termina multiplicándose. 2. Es la unidad formada por 2 o más personas con habilidades complementarias que se comprometen en un propósito común, fijan objetivos y expectativas de desempeño comunes, de los cuales se responsabilizan. 2 o más personas con habilidades que se complementan, personas que son diferentes, ¿verdad? Un entrenador, un atleta, los padres, algunos especialistas, preparadores físicos, metodólogos, psicólogos del deporte, nutriólogos, que son todos diferentes, pero que se complementan para para alcanzar objetivos y metas que se han fijado y en el cual, decíamos hace ratito, tienen un alto nivel de responsabilidad. Es un número reducido de personas con habilidades complementarias, comprometidas con un propósito común, una serie de metas de desempeño y un método de trabajo del cual todas ellas son mutuamente responsables. Otra vez hablamos de la responsabilidad, pero aquí hablan además de un método de trabajo. Los grandes equipos que alcanzan grandes resultados son equipos que tienen una metodología, que tienen una estrategia, que es un método, el conjunto de acciones previamente diseñadas para conseguir una meta. Eso es un método. Todas esas acciones bien diseñadas, ¿verdad? Bien planificadas para conseguir un objetivo. Eso es un método. Y pasa que en nuestros países no todos los equipos tienen un método. De repente somos muy improvisados. No hacemos una planeación de trabajo en equipo, quién va a conformar el equipo, qué roles va a haber, quién va a hacer qué rol, en cuánto tiempo, cómo se va a evaluar, los tiempos de evaluación, qué avances esperamos, qué hacer en caso tener un plan B, etcétera, etcétera. A esto se le llama método. Y a veces en nuestros países no tenemos un método. Y
Y siguiendo en este tema del método, bueno, ¿cómo se forma un equipo? Desde un principio, siguiendo una metodología. ¿Qué tendrías que hacer como paso 1 para formar un equipo? Primero, esta propuesta de Bonifaz Villar nos pide que observemos estas 6 características en cada uno de los miembros del equipo. Primero, observa las aptitudes. Todo miembro necesita tener cierto grado de conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes. Debemos estar preparados para esto. El entrenador debe estar preparado para fungir con su rol de experto. Ahorita vamos a hablar cómo en un equipo de tenis el experto debe ser el entrenador. Y en nuestros países, aquí en México es muy claro, no siempre el entrenador es un experto. Y por ende no se le da su lugar, y por ende no tiene ni los espacios ni los recursos para lograrlo, y por ende lo está haciendo alguien más, ¿no? Entonces, ahorita vamos a platicar de eso. Debería estar preparado el atleta, pues para ser atleta. Los padres deberían estar preparados. Pasa mucho que los papás tienen muy poca información de lo que es el desarrollo de un atleta. En México, y considero en muchos otros países, pasa que muchos papás creen que con jugar y jugar y jugar se van a hacer buenos los chicos. En mi país, por ejemplo, se cree que con torneos, en México tenemos muchos torneos y muy buenos torneos, pero no hay un programa de desarrollo, solo hay torneos, y los torneos son parte de un programa de desarrollo, pero no hay un programa de desarrollo que incluye muchas otras cosas, ¿no? Que no se están haciendo, pero los mismos papás no lo saben, los entrenadores no lo saben. Si el entrenador, que es el experto, no lo sabe, pues no lo va a saber el papá, y nadie lo está solicitando y nadie lo está provocando. Los roles, se deben tener muy claros cuáles son los roles que se requiere en ese equipo para lograr los objetivos y metas que se proponen. Se deberían diseñar los roles, quién va a hacer qué. En un equipo de tenis, por ejemplo, el entrenador de repente juega varios roles, los papás de repente juegan varios roles, pero deberíamos tener bien definidos. El entrenador de repente también es psicólogo, preparador físico, metodólogo. A veces los papás que tienen algún conocimiento profesional pues terminan siendo los nutriólogos, terminan siendo etcétera, etcétera. Pero los roles deberían estar bien definidos. ¿Quién hace qué? ¿Cuándo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Con qué recursos? ¿De quién se va a apoyar? ¿Cómo se va a evaluar? Etcétera, etcétera. Diversidad. Dice, los equipos demasiado diversos no funcionan eficientemente. Si bien es cierto que es importante tener diversidad en un equipo para que las distintas tipos de habilidades se complementen, también es cierto que mucha diversidad genera una problemática. También deberíamos ver que no haya demasiada diversidad, porque entonces se pierde el control en el trabajo, ¿no? Bueno, el tamaño. El tamaño del equipo también es importante. No debería ser ni demasiado grande ni demasiado pequeño. O sea, debe tener la cantidad de miembros mínimos necesarios para cumplir los objetivos. Y cuando uno va a formar un equipo necesita saber, primero, tener los objetivos y en función de eso medir a ver cuánta gente puede estar para lograr los objetivos y según las posibilidades que tengamos. Preferencias, resiliencia necesaria, disponibilidad, que sea un desarrollador, las competencias, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las preferencias de cada integrante del equipo? La resiliencia es importantísima. El tenista debe ser resiliente y por ende su equipo debe ser resiliente. El proceso de desarrollo de un tenista no es sencillo y pasa por situaciones muy complejas. Y el equipo tiene que saber adaptarse a esas situaciones y sacar incluso lo más positivo de situaciones adversas. De hecho, el tenis es así. El tenis es un deporte en el que te vas a encontrar siempre con adversidades y muchas de ellas que ni siquiera son planificables. Un jugador llega a un partido y por más que conozca a su contrario, seguro que van a pasar cosas que ni siquiera le pasaron por aquí. El tenis es así. Se dice que para que un tiro y otro se parezca deben pasar más de 3,000 intentos. Se parezca. O sea, ni siquiera que sea igual. O sea, cada tiro puede ser totalmente diferente. Entonces, si algo tiene que tener un equipo de tenis es ser resiliente, saberse adaptar al cambio, ser previsor y luego tener la capacidad de adaptación e incluso de absorber la parte positiva y de encontrarle lo bueno a las cosas. Estas
características deberíamos observarlas cuando estamos formando un equipo. Luego habría que entender cómo se da el proceso de formación de un equipo o de consolidación de un equipo. Aquí nos proponen 4 fases. Una primera fase, cuando se forma un equipo, le llaman de confusión, esta primera fase, porque los integrantes no se conocen de todos, están empezando a conocer, no saben quién hace qué, los roles no están como muy claros. En la primera etapa, incluso aunque hayas definido los roles, pues sobre la marcha te vas dando cuenta que hay que hacer algunos cambios, que no es tan sencillo. Entonces hay una etapa de confusión. Esta primera etapa se avanza poco. Prácticamente pues el trabajo es generar un equipo. Luego entras a un equipo de conflicto. ¿Por qué? Porque cada uno empieza a entender los roles, empieza a ver si te gusta, si no te gusta. Empiezan a encontrarse las diferencias de personalidad, las diferencias de objetivos, etcétera, etcétera. Y empieza a haber conflicto. Parecería que en México y en países latinoamericanos a veces nos quedamos estancados aquí. Hay gente que no quiere llegar al conflicto. Decíamos hace ratito, eluden el conflicto. Y es inevitable en el proceso de formación de un equipo. Tienes que enfrentar las situaciones. A ver, esto no me gusta. A ver, yo entendí de manera diferente. Yo pensé que lo íbamos a hacer así. Yo esperaba esto de ti. A ver, y resolver las situaciones. Y entonces sí, se puede transitar al siguiente peldaño, a la fase número 3, que es de cooperación. En esta fase donde ya nos conocimos, ya conocemos bien los roles, ya está haciendo cada quien lo suyo, ya estamos aportando todos. Todavía a lo mejor no estamos en un nivel de compromiso tan grande, pero ya estamos cooperando todos, ya está funcionando, ¿verdad? Ya la navecita ya está funcionando, ya está andando, ya estamos avanzando. Y luego, digamos, la última fase de consolidación de un equipo es la fase de colaboración, donde ya no nada más cooperamos, ya no nada más aportamos, ahora estamos totalmente comprometidos y ahora somos colaboradores todos. Ya hace ratito explicamos la diferencia entre cooperar y colaborar. Ahora colaboramos, estamos comprometidos todos con el objetivo y con la meta del grupo. Es un objetivo y una meta común para todos y cada uno de nosotros, y todos van a dar su 101%. Todos van a hacer su máximo. Muy bien, y llegamos a esta fase, ya para ir cerrando el tema, de ¿cuáles son los roles entonces que jugamos en un equipo de tenis? Los principales actores son jugadores, entrenadores y padres. Y que de repente genera esta gran problemática. Pasa que no estamos jugando el rol que nos toca. A ver, el jugador pues es el protagonista, es el que va a competir, es el que va a estar dentro de la cancha y es el que tiene que protagonizarlo todo. Desde los entrenamientos tiene que ser el protagónico, tiene que ser el primero en llegar, tiene que ser el que tiene más ganas, tiene que ser lógicamente el más comprometido, el más preparado, porque todo gira en función de él. Los grandes atletas, yo he escuchado muchas veces en entrevistas, en comentarios, que son gente que se preparó mucho, que son gente que tenía toda la pasión del mundo, que eran personas que llegaban antes, que eran los últimos en irse, que trabajaban más que todos los demás, ¿no? Los clásicos comentarios de, a mí me pedían que hiciera 100 lagartijas y yo hacía 150, ¿no? Y que se ve poco en nuestros países. A veces el jugador hay que obligarlo, ¿no? En nuestros países tenemos entendido que el entrenador debe ser así como un tipo sargento militar que obligue al atleta a hacer lo que tiene que hacer. Pero no es el rol. El rol es del jugador. Debería ser al revés. El jugador debería llevar jalando al entrenador y a los papás, pidiendo cada vez más. Y de repente malentendemos este rol. Yo he visto a papás que buscan que el entrenador sea como el que esté atrás del jugador empujando, ¿verdad? O delante de él jalando al jugador, ¿verdad? Y no se trata de esto. El jugador debería ser el que más energía, el que más motivación, debería ser el que va al frente, debería ser el protagónico. No el entrenador, no los papás. Y a veces yo en las competencias veo, de repente así llegamos a un torneo y veo que de repente el protagónico es el entrenador.
o es el papá, ¿verdad? El entrenador es el que está ahí viendo y a ver cómo le va, y tú le ves la energía y en el caminar, en el andar se le ve, ¿no? Y el jugador llega así, con menos ganas, llega 5 minutos antes de su partido, algunos llegan rayando a la hora o incluso un poquito después. Y dices, bueno, ¿cuál es el rol del jugador, no? El rol del jugador es protagónico. Ahora los entrenadores. El entrenador debería ser el experto. Y digo debería ser porque, desgraciadamente, en nuestros países no siempre lo es. Debería ser el experto. Y debería ser el líder del equipo. Fíjense lo que estoy diciendo, experto y líder del equipo. Pero ya de entrada el entrenador es un trabajador de un club. Y los dueños del club son los socios, los papás de los jugadores. Ya de entrada el entrenador parte de una postura de subordinio. Es subordinado de los papás, de los jugadores, de los administradores del club. Pero luego él tiene que ser el líder. Y esta situación en nuestro país es muy compleja. Porque entonces los administradores de los clubes no siempre quieren que los entrenadores sean líderes. Los mismos papás a veces no promueven el liderazgo de un entrenador. Y desgraciadamente el entrenador no está buscando prepararse para ser experto y para ser líder del equipo. Es una situación muy compleja. Yo soy papá, yo te contrato, yo te pago y hasta cierto punto decido qué haces, qué no haces como entrenador, pero al mismo tiempo debería ser el experto y debería ser el líder del equipo. Entonces no se está dando el liderazgo en entrenadores. Esta es una de las grandes problemáticas que tenemos en nuestros países, que los entrenadores no están siendo líderes por varias razones. Uno, porque no se están preparando para hacerlo, y dos, porque el esquema en el que se da la práctica del tenis, el entrenador es subordinado. ¿De quién? De todos. De los papás, de los administrativos, de los federativos, etcétera, etcétera. Entonces es una situación muy compleja. Entonces, por un lado, los entrenadores no estamos buscando prepararnos. Muchos estamos en nuestra zona de confort, dando clases, cobrando mi clase y desentendiéndonos de todo lo demás. Y por otro lado, el sistema no está provocando preparar al entrenador para que sea líder. Parecería que no le conviene a un sistema. En México, por ejemplo, las asociaciones y la federación están conformadas por papás. Y parecería que no conviene que el entrenador sea experto y que sea líder. Yo he visto que en otros países que tienen muchos mejores resultados, en las federaciones y en las asociaciones estatales o de provincias, existen expertos y tienen a un experto. Federaciones que tienen el departamento de investigación y educación en el tenis, tienen expertos, gente de nivel maestría, doctorados que se preparan muy bien. En nuestros países no está pasando eso. El entrenador no está siendo experto. Y los padres, pues los padres son los que promueven esto, que promueven que el entrenador sea el experto, que el jugador tenga todo lo que tenga que jugar para que sea el protagonista, todo lo que tenga que tener para ser el protagonista. Y son los padres los que desde fuera, a cierta distancia, porque dejan que el entrenador haga su trabajo y que el jugador consiga sus propias metas, las de él, ¿verdad? Y no las suyas, pero que proveen, ¿no? Y que soportan. Los papás son las 4 patas de la mesa. Esos son los papás, son el soporte completo. Pero son eso, el soporte nada más, no son expertos. Pero en nuestros países está pasando que como el entrenador no funge como experto porque el sistema no lo permite y porque el entrenador no hace nada para ganarse ese lugar, pues entonces los papás lo hacen. Entonces terminan siendo los papás los que hacen las planificaciones por decir algo, ¿verdad? Porque una planificación es un documento escrito que tiene que llevar cierta metodología. Pero terminan siendo los papás los que dicen a qué torneos, a qué eventos, cuánto tiempo se entrena, cuánto... Terminan siendo ellos. Y a ver, hoy día el nivel de investigación y de conocimiento al respecto de la generación de un programa de desarrollo es altísimo. Los papás saben muy poquito de esto. En países como los nuestros, en México no hay, decíamos hace ratito, no hay programas de desarrollo. Hay torneos. En México hay muchos torneos y de muy, muy buen nivel. Y los torneos son parte de un programa de desarrollo. Son una parte de un conjunto de muchas partes. Todo lo otro no lo estamos haciendo.
Un programa de desarrollo tiene que ver con muchas otras cosas, con investigación, con capacitación, con detección de talentos, con masificación del deporte, con trabajo en adultos, en amateurs, en profesionales, tenis estudiantil, etcétera, etcétera, etcétera. Los países que están haciendo todo esto son los que están teniendo resultados. De entrada, en México y en nuestros países latinoamericanos no estamos haciendo trabajo en equipo que estén siendo liderados por expertos, entrenadores. Yo considero que una de las cosas que tenemos que hacer es empezar a capacitar primero a los entrenadores para que puedan ser expertos, también a los papás para que puedan ser buenos apoyos, para que se gestione de mucho mejor manera los recursos y se aprovechen de mejor manera los recursos, y para que ambos trabajen a su vez con los atletas, para que cambie la cultura de la disciplina, la cultura del esfuerzo, que en nuestros países parecería que viene a menos, parecería que los jugadores quisieran llegar a ser buenos sin tanto esfuerzo, ¿no? Yo he escuchado a muchos profesionales ahora en entrevistas cuando les preguntan ¿por qué el Big Three no han sido derrotados por la nueva generación, la Next Gen? Y casi todos dicen, el nivel de compromiso, de esfuerzo que traen estos chavos no es el mismo que estos tres traían cuando eran jóvenes. O sea, daban la vida. Parecería que esta nueva cultura tecnológica de menos esfuerzo le ha pegado a nuestros jugadores y no están cumpliendo con el rol que les toca. No se están dando esos niveles de compromiso tan altos, ¿no? Entonces ya llegué a jugar contra él, ya llegué a una final, ya estoy ahí, ya estoy cómodo y no voy a hacer más esfuerzo, ¿no? Como esfuerzos de repente impresionantes como los de Nadal, como los de Federer, como los de Djokovic. En fin, pues hasta aquí el tema. Creo que tenemos que trabajar mucho en capacitación, tenemos que trabajar en desarrollo, en programas de desarrollo en nuestros países, pero antes tenemos que hacer equipos, tenemos que hacer pequeños equipos que generen grandes equipos que produzcan programas de desarrollo. Pues hasta aquí el tema. Soy Edgar Peñalosa. Voy a estar haciendo videos de los webinars que he estado impartiendo. Tengo por ahí uno que impartí de gestión de recursos, encaminado a papás y entrenadores para enseñarles cómo es que se maneja el mercado hoy día y cómo se pueden conseguir recursos, que entiendan la cuestión legal y la cuestión mercadológica, para entender cómo se hacen recursos, para que cuando tengamos buenos equipos podamos conseguir los recursos suficientes y podamos lograr un mejor y un mayor desempeño. Pues ahí está. Los que quieran recibir mis videos pueden inscribirse a mi página en edgarpenalosa.com, www.edgarpenalosa.com. Hagan un usuario y a todos los usuarios les estaré enviando estos videos. Muchas gracias. Por ahí vienen varios temas, desarrollo, programas de desarrollo, investigación en el tenis, y algunos más. Nos vemos en el siguiente webinar. Gracias. Hasta luego.